matrimonio a uno lo atrapa, lo limita, lo delimita, y el mundo y el diablo quieren poner al matrimonio como una cárcel. Pero ese nunca fue el plan de Dios. Los planes de Dios siempre son buenos y perfectos, siempre. Y para el matrimonio también lo es. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios siempre han sido de bien y de paz para nuestra vida. Los pensamientos para nuestro matrimonio de Dios han sido de bendición y no de conflicto, no de guerra, no de tensión y no de pelea. Cuando Dios hizo al hombre y dijo aquellas hermosas palabras, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, le haré su complemento. Porque si alguno ha leído la historia completa, antes Dios le puso a Adán, cuando estaba solo, a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Dios ya le había dado a Adán capacidad, inteligencia, fuerza para hacer una gran tarea. Pero dice, aún entre todos los animales no hay ayuda idónea, dice la palabra. Y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y soñó al hombre un sueño profundo. Ustedes se recordarán la historia, ¿verdad? Solo estoy recordando porque quiero que sepamos cuál era el plan original de Dios. Y lo hizo dormir, y de su costado sacó a la que sería formada y formó una mujer. Miren, esto a mí siempre me ha sonado romántico. ¿Cómo pudo haber sido primero el hombre que fue formado por la misma mano de Dios? Un hombre que fue moldeado del polvo de la tierra y que Dios fue el que lo esculpió. ¿Cómo sería ese hombre? Ayúdenme ustedes a pensar, ¿cómo sería ese hombre? Ni siquiera tendría comparación con algunos de los cantantes, actores reconocidos que son muy guapos. Sería un hombre perfecto, porque fue creado perfecto por Dios. ¿Y cómo sería esa primera mujer? Esa mujer era hermosa. De hecho, era la mujer más hermosa de la tierra, era la única, ¿verdad? Pero se imaginan cuando Dios hizo que Adán despertara de ese sueño, y él abrió sus ojos, y lo primero que ve es a una mujer. Y no cualquier mujer, una mujer hermosa, maravillosa. Y ella vio a ese varón que estaba ahí, y él dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es como yo. Y entonces ellos se levantaron como una pareja que había sido formada por el amor de Dios, para que fueran complementarios el uno del otro. Y ese era el propósito: que el hombre no estuviera solo, que la mujer no estuviera solo, que en el propósito perfecto de Dios, que había trabajo en el jardín, ellos tenían que labrarlo, tenían que cultivarlo, ellos tuvieran gozo y compañía el uno del otro. Miren qué tremendo es. Porque algunos dirán: no, es que mejor estoy solo que mal acompañado. Pero la soledad es tremenda, es terrible. Pero entonces, si Dios hizo todo tan perfecto, ¿qué pasó? Porque el hombre tenía intimidad con Dios, la mujer tenía intimidad con Dios en el jardín. Dios les hablaba directamente, ellos escuchaban y ellos podían sentir el amor de Dios para sus vidas, y ellos amaban a Dios. Pero ¿qué sucedió? Y lo que sucedió es lo que sucede con cada uno de nosotros: el pecado. Algo se interpuso entre el amor de Dios y ellos.
interpuso en el amor? El pecado. El pecado todo lo corrompe, todo lo destruye, todo lo afea, todo lo enchuquece. Dejaron que se interpusiera algo en medio de su amor y perdieron todo. Miren, yo cuando veo la caída de esta primer pareja, veo que cuando ellos pecan pierden todo. Podríamos decir, perdieron su casa. Tenían una casa en el Edén, perfecta. Tenían la mejor mansión, perdieron su casa. Perdieron el trabajo que tenía, ahora su trabajo iba a ser mucho más difícil. Yo me imagino ese día que incluso el hombre le echó la culpa a la mujer, ¿se recuerdan? Yo me imagino qué pasaría después de que ya fuera del jardín, cuando los dos van para afuera, ¿verdad? ¿Qué la mujer le habrá dicho a este hombre? ¿Qué? No me defendiste, ¿verdad? Me echaste la culpa, vieja. ¿Se imaginan? Empezaron los problemas en el matrimonio. Lo que debía ser un refugio se convierte en una cárcel. De hecho, esa primer familia tienen a sus hijos y vemos que el primer asesinato se da dentro del núcleo familiar por causa del pecado. El pastor me compartía, el pastor Samuel, un pasaje tan hermoso que se los quiero leer, que está en la Nueva Traducción Viviente, que dice en Apocalipsis 2:4: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Cuando un hombre y una mujer caen en pecado, cuando viene la caída en nuestra vida, se rompe la armonía primeramente con Dios, y de ahí resulta todo. Yo sé que hay muchos matrimonios que están muy alegres, muy contentos con su matrimonio, y hay otros que vienen con un montón de problemas. Incluso vienen algunos pensando que esta es la última oportunidad que le van a dar al matrimonio. Pero si tú le das la oportunidad a Dios de que Él restaure, de que Él vuelva a tomar control de tu vida, Él puede cambiar todas las cosas. Vemos que hay matrimonios que empiezan con gran amor. Yo creo que aquí hay historias de amor inmensas, historias de amor que ni aún los cines, ni las novelas, ni las canciones han cantado, pero son historias de amor impactantes. Si yo le pidiera, digamos, a algún varón de los que están aquí, que me contaran qué hicieron por amor por su esposa, cuando eran novios, cuando estaban comenzando, qué eran capaces de hacer por ella, de caminar grandes distancias, de enfrentarse a un suegro bravo, de hacer tantas cosas, pero ustedes estaban dispuestos, aunque fueran tímidos, estaban dispuestos a hacerlos por amor. Y estoy seguro que si le pregunto a las mujeres, ¿qué hicieron ellas por el hombre que amaban? ¿Qué estaban dispuestas a hacer? Estoy seguro que encontraríamos historias tremendas. Yo tengo una historia, pero tampoco se la voy a contar, o tal vez se las cuento todas. Pero hay historias tremendas, porque cuando hay amor, el amor es lo que lo mueve todo. Para el amor no hay límites, no hay obstáculos para el amor. Yo me recuerdo de la historia de un amigo de mi hermano, que era hijo de un embajador de Argentina. Yo les voy a decir, hace muchísimos años, que se vino para acá con su familia.
conoció a una chapina, pero eran de Gao, y se enamoró. Pero ellos tenían que regresar a su país, y él no quería, estaba enamorado, pero se regresaron. Y solo compró la mayoría de edad, y ese muchacho se vino desde allá a jalón, a pie, pasando todo, para regresar hasta Guatemala, por aquel amor que él le tenía a esa muchacha. ¿Qué locuras hacen por amor? El amor vence todo obstáculo, todo obstáculo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empieza a venir los pequeños fallos, los pequeños cambios de criterio, las acusaciones, las consecuencias de las decisiones y de las malas decisiones, y se pierde el lugar del amor? Cuando el amor es confrontado, porque el amor humano no es el mismo que el amor de Dios. Por eso nosotros tenemos que regresar primeramente al amor de Dios para saber cuál es el verdadero amor. Porque el amor de Dios es más allá que simplemente historias que se pierden en el tiempo, o cosas que pasan y fueron pasionales y ahora ya no se sienten. Y hay amores que han empezado con gran fuego, pero como no se cuidan, empiezan a tornarse en indiferencia, en descuidos. Y mire cuántos casos de descuido han terminado en adulterios, en infidelidades, en divorcios. Mujeres que eran amadas y queridas, que ahora se sienten como objetos en sus casas. Hombres o mujeres que se sienten rechazados por sus mismos esposos, esposas. Hombres que se sienten solo como proveedores del hogar y no respetados en su hogar. Cuando caemos de la intimidad del amor de Dios, perdemos todo. Porque lo importante aquí, miren, yo hoy venía pensando y decía, ¿cómo se sanan los matrimonios que se sienten quebrantados? Las personas en los matrimonios que se sienten que ya no dan más. Porque la iglesia, aunque tenemos consejería matrimonial, la consejería matrimonial solo llega a un nivel. La psicología puede llegar hasta cierto punto. Pero Dios es el que puede verdaderamente cambiar los corazones. Cuando nos casamos, Dios nos da una tierra, una buena tierra, una viña en la cual tenemos que sembrar. Pero ¿qué hacemos con ella? Y hoy me llamaba algo la atención que decía el pastor y me confronta esto, porque probablemente hay muchos acá que están casados o que tal vez no están casados por lo civil, pero algunos que no han venido a pedir la bendición de Dios, y la bendición de Dios es importante para nuestros matrimonios. Algunos piensan no es necesario, algunos dicen no, mejor no, porque si me tengo que divorciar así me puedo volver a casar. Y les digo porque ya después de tantos años en el ministerio se sabe de todo, ¿verdad? Pero es importante la bendición de Dios en nuestro matrimonio. Porque ¿qué hemos hecho con la viña que Dios nos ha dado a guardar? Nadie más que nosotros somos los responsables de lo que en nuestro matrimonio pasa. Solo el hombre y la mujer en un matrimonio le va a dar cuentas a Dios de lo que hizo en él. Dios quiere restaurar lo que se ha perdido. Dios quiere restaurar esa primera vida en tu casa y en tu matrimonio. Pero más que restaurarlo a como estaba antes tu amor, Él quiere restaurar su intimidad primeramente contigo.
Miren qué impactante lo que dijo la pastora. Y eso es para nosotros. En un matrimonio muchas veces nosotros queremos que la persona, que nuestro esposo, que nuestra esposa cambie, cuando nosotros tenemos que ser cambiados primero. Si Dios no cambia tu vida y tu corazón, Dios no va a cambiar tu matrimonio. Tiene que ser cambiado primero tu vida. Dios puede restaurar cualquier cosa. Lo que el pecado rompió, Dios lo puede volver a construir. Él es el único. Porque algunos dicen, miren, el plato roto que se rompió, ese ya no se puede volver a pegar. El único que paga nuestros platos rotos es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él es el que puede volver a levantar nuestra vida. ¿Cuántos años hemos pasado nosotros en un matrimonio que también no es satisfactorio para nosotros? Pero Dios quiere enseñarnos un camino mejor. Hoy nos quiere enseñar un camino mejor, y es el camino del amor. Nadie puede tener un verdadero amor si antes no ha tenido el impacto del amor de Dios en su vida. Solo cuando tenemos un encuentro con Dios y Él nos impacta con su amor, el amor de Dios no nos deja indiferentes. Y ese amor es el que nos lleva a cambiar. Ese amor es el que nos lleva a amar verdaderamente como Dios quiere que nos amemos en el matrimonio. Como les digo, no es llegar a los 30, 40, 50 años juntos, sino llegar juntos de la mano, amándonos. Amándonos. Por eso Cristo nos dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de nuevos comienzos, y Dios puede dar nuevos comienzos, no solo a nuestra vida, sino a nuestro matrimonio. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades si nosotros nos volvemos a Él. De nuevo, que si alguno está en Cristo, pero mira qué importante, si alguno está en Cristo, no si alguno estuvo en Cristo, no si alguno estará en Cristo, es que el que permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Hay cosas que deben dejarse atrás. Hay cosas que deben quedarse en el pasado. Pero estas no pueden quedar en el pasado si el poder de Dios no viene para romper esa herida, esa imposibilidad y ese obstáculo que hay en el corazón. Hay heridas que se han causado entre un hombre y una mujer que te impiden dejar en el pasado el dolor. Y aunque hayan pasado algún tiempo, pero hay heridas que aún se recuerdan y se mantienen frescas. Solo el poder de Dios puede traer el bálsamo que cura la herida y que te pueda ayudar a dejar atrás el dolor. Porque miren, cuando Cristo sana, no es que nos haga olvidar, es que podemos ver el pasado hacia atrás sin dolor. Poder ver la cicatriz, pero saber que Dios estuvo más allá del dolor, más allá del pecado, y que Él nos levantó y nos hace estar firmes, llenos de amor delante de Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mira qué nueva criatura es. Es como volverse a levantar de niño. Cuando uno era niño, ¿verdad? Ya andaba corriendo sin que le pesara el mundo. ¿Y cuántos hemos querido en algún momento volver a ser niños?
que no nos pese tanto esta vida, estas malas decisiones que hemos tomado, estas situaciones tan duras. Pero si estás en Cristo, eres nueva criatura. Puedes volver a empezar en Él. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay matrimonios exitosos y hay matrimonios que no lo son. Porque hay reglas, hay mandatos, hay ordenanzas que nos fueron dadas para el matrimonio. Y podríamos hablar, porque miren, hay tantos casos. En tanto tiempo de ministerio nos hemos encontrado tantas situaciones, hay cosas tan confusas, problemas tan complejos, que uno dice, pero ¿y esto cómo? Pero Dios lo tiene claro. Si nosotros le obedecemos a su palabra, seremos bendecidos. Y hay mandato para el esposo y hay mandato para la esposa, para poder tener matrimonios que sean renovados por el amor de Dios. Y dice a los esposos, en la carta a los Efesios nos habla a los esposos, que a las esposas, a la familia. Pero le dice a los esposos, así también a los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mira qué mandato le da al varón: de amar a su esposo. Pero si tú buscas en la Biblia, a la mujer no le dice que ame a su esposo. Es un mandato para el varón. Y le dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y dice en el Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que nos pide a los esposos es un amor sacrificial. Es un amor de dar todo por la esposa, incluso la vida. Que si la esposa necesitara un riñón, tú lo dieras y lo dieras con gusto. Si tuvieras que dar la vida por ella, tú pondrías el pecho para las balas. Y el hombre está hecho para eso. El hombre fue creado para ser protector de su esposa y de su casa. Pero Dios le habla al marido, al esposo, porque lo que nos cuesta es la expresión del amor. Porque hemos sido creados y condicionados en una cultura que el hombre expresa su amor normalmente con el esfuerzo y con el trabajo. Y creemos que eso es suficiente para que la esposa sienta que la amamos. Y el hombre se esfuerza y trabaja porque en el trabajo él encuentra cierta realización y piensa que solo con dar lo necesario para su casa ha demostrado ya su amor. Y de hecho, esposas, una buena parte del trabajo de su esposo es una demostración del amor que le tienen a ustedes. Amén. Pero eso no es suficiente. Esposos, no es suficiente. Maridos, amen a sus esposas, porque nos llama a hacer lo que nos cuesta hacer, la expresión del amor. Eso a los varones a veces nos cuesta manifestar nuestro cariño, nuestro amor, lo que nos importa a nuestra esposa, más allá de llevarle cosas. Pero Dios nos habla a los esposos a ir más allá de lo que este mundo nos enseña.
va a querer si te estoy manteniendo? No es así. La mujer necesita saberse amada. Y por eso cuando Dios nos dice, porque ya voy con las esposas también, ¿qué debemos de hacer como esposo o como esposa? Es porque ¿qué es lo que necesita una esposa? Sentirse amada. Claro que necesita tener una buena casa, que anhela tener una buena estufa, una buena refri, un buen vestido, ir a buenos lugares. Claro que lo necesita. Pero lo que más necesita una mujer es el amor de su esposo. Es sentirse amada por él. Es sentir que su esposo va a dar la vida por ella. Esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo pone este ejemplo, porque Cristo vino a buscar una esposa a la tierra, que es la iglesia, y estuvo dispuesto a todo por ella, a darlo todo, a entregarlo todo, hasta la última gota de su sangre, por el rescate de su esposa, de la iglesia, de ti y de mí. Y esa es la vara y el estándar que nos pone como esposos. Amen a sus esposas. Y hay un pasaje que nos dice algo tan especial, porque dice: amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, nos dice. Miren, cuando leí ese, áspero, ¿cómo así? Porque bueno, nosotros estamos en construcción, ingenieros, estás en construcción, hay madera de carpintería y hay madera de tiro. Lo que han estado en esto, ¿verdad? La madera de tiro y la rústica, ¿verdad? La que está medio solo le pasaron para cortar. Si ustedes pusieran una madera rústica aquí y pasaran la mano así encima, ¿qué creen que pasaría? Todas las astillas se quedarían pendidas en la mano, ¿verdad? Si alguien la pasara diría: ay, 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 ¿verdad? Hay maridos que son ásperos, que no se les puede ni pasar la mano porque dicen: ay, 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 todo, ay, no me gusta, ay, no me grites, ay, no me hagas esto. Siempre están enojados, ¿verdad? Siempre responden duro, siempre con una palabra fuerte para la esposa. Y Dios nos manda: maridos, no sean ásperos con sus esposas. ¿Por qué nos dice eso? Porque nos cuesta. Porque ahí tenemos que esforzarnos si queremos tener a nuestros matrimonios con el amor de Dios. Ahí es donde damos testimonio de hombres transformados por Cristo y por su palabra. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ahora las esposas. Aquí mismo en Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si la mujer lo que más anhela es que su marido, que su esposo la ame, ¿qué es lo que más anhela un hombre de su esposa? Que su esposa lo respete, que su esposa lo admire, que su esposa le dé su lugar como esposo. Miren, esto es tan importante porque llega a lo íntimo de lo que anhelamos como personas, como esposos, como hombres, como mujeres. Y esto es un mandato del Señor. Esposa, cuando te juntas con tu mamá, con tus hermanas, con tus amigas, ¿cómo te refieres a tu esposo? Es que si mira, si que aquel nombre no le atina, es un haraganote, nunca le va bien en los negocios, siempre anda perdiendo. ¿Qué hablas de él? El Señor te puso un varón a tu lado para ser tu compañía y para que sean un solo cuerpo, ya no dos, uno.
cuando tú no respetas a tu esposo, no te estás respetando a ti misma. Y eso hiere el corazón del hombre. Porque nosotros deseamos ser respetados, ser admirados, incluso en nuestra casa, en nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Y dice Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al esposo le dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. A la mujer le dice: sujétate a tu esposo como te sujetas al Señor. Mire qué hermoso es. Porque el parámetro del amor, el parámetro de la sujeción, no es tu esposo o tu esposa, es Cristo mismo. En la medida que nosotros nos entregamos a Él, podemos empezar a vivir en obediencia a Él, y todo se alinea. Todo se alinea en automático. Porque cuando lo hacemos, mira, yo entiendo que hay mujeres que a un hombre le cuesta realmente darle cariño, porque son un poco hurañas. Han recibido golpes en la vida que no les hace fácil a un hombre ya acercarse, porque, ay, ¿con qué intención venís, ¿ah? ¿Qué querés que te dé? Pero hay cierta cuestión. Pero Dios nos manda a ir más allá de eso. Que amemos porque amamos a Dios. Que las mujeres se sujeten a su esposo como se sujetan a Dios. Si una mujer no se sujeta a Dios, no se va a sujetar a su esposo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Empieza el conflicto en la casa. Si un hombre no puede amar a Dios, no va a amar a su esposa, y empieza el conflicto en el hogar. Y dice Efesios 5:24: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora hay una diferencia entre sujeción y sometimiento, que es importante que las mujeres lo sepan. El sometimiento se hace porque hay una ley y todos nos tenemos que someter a esa ley. Por ejemplo, aquí en Guatemala no se puede matar, porque si no te sometes a esa ley te vas a la cárcel. Esa es una ley, a esa no te puedes olvidar. Pero la sujeción es una obediencia voluntaria. Ahora, ¿cómo se puede someter o sujetar una esposa a su esposo voluntariamente? Solamente por amor. No sé si ustedes, pero creo que todos, o ustedes han sido, o hemos conocido mujeres voluntariosas, de carácter fuerte, que no se dejan por nadie, pero cuando conocen al amor de su vida, se vuelven pero suaves, ¿verdad? Y sí, mi amor, y vamos, ¿verdad? Porque el amor lo cambia todo. Hay una sujeción por amor. ¿Se recuerdan que en Israel había una ley? Que cuando había una familia, había una persona que le había ido mal en los negocios y en la vida, y había perdido todo, y ya no tenía ni siquiera para pagar sus deudas. Podía volverse esclavo de otro más ahí mismo en Israel por un cierto tiempo para pagar sus deudas, y se volvía esclavo de la persona para pagar su deuda, pero solo podía estar máximo 7 años, y el 7º año le daban la libertad. Pero había un caso que dice, y lo deja claro la Biblia, era aquel que cuando llegaba el tiempo de su libertad decía: no, aquí me encuentro mejor que en ningún lado. Aquí me han tratado tan bien que no me quiero ir nunca de acá. Yo me quiero quedar siempre en este lugar. Y entonces voluntariamente lo llevaban a la plaza del pueblo, y él voluntariamente decía que quería ser esclavo por amor. Hoy la sujeción de una mujer es voluntaria por amor. Solo aquel que se ha entregado verdaderamente a Cristo puede hacerse esclavo de amor.
a su palabra, hombres y mujeres, que se someten a lo que Cristo quiere y que pueden romper el ciclo de destrucción de su vida. Hay matrimonios que están en un círculo que le dicen el círculo vicioso, ¿no? Cada cierto tiempo, hoy están peleados, ya se reconciliaron, pero mañana estarán otra vez en la misma situación y están en un círculo de maldición. Pero Dios puede romper esa maldición sobre tu vida. Dios puede romper ese ciclo que te mantiene atada y atado al pecado. Dios quiere hacer una nueva obra en ti, en tu vida y en tu matrimonio. Hoy vamos a orar porque hay una unción acá. Es la unción del Santo. Es la unción del Santo que pudre todo yugo. Porque hay yugos que se nos han puesto por causa del pecado y estamos atrapados, estamos siendo llevados por el dolor, por la tristeza, a todos lados. Pero la unción del Santo, que es Cristo mismo, es un aceite que viene y que no quebranta el yugo, sino que lo pudre, lo deshace para que no se vuelva a levantar sobre tu vida. Y eso solo lo puede hacer Cristo, eso no lo hace un consejero, eso lo hace el poder de Dios. Y hoy, parejas amadas, les voy a pedir que se pongan de pie. Porque Cristo y el Espíritu Santo están en este lugar. Veniste buscando esperanza. Veniste buscando respuestas. Y te digo que aquí hay respuesta. Y la respuesta tiene un nombre y es Jesús. Hay cosas en tu corazón, dolores, heridas que han estado separando a los matrimonios. Hay situaciones del pasado que están afectando tu vida hoy. Pero el Señor no va a dejar que tú salgas por esa puerta como entraste. Porque el que derramó su vida y su sangre por ti quiere darte una vida, y una vida en abundancia, una vida llena de la plenitud de su amor. Ya no más dos, sino uno y uno en amor. Esposos, les voy a pedir que se tomen de la mano, que no lo dejen de hacer. Yo sé que a algunos les está costando, pero este es el momento en que Dios está actuando de sobre ti. Si quieres que Dios actúe en tu matrimonio, si quieres sentir ese amor verdadero de Dios, el gozo de un matrimonio en el propósito de Dios, este es el momento. Padre, tú que hiciste de dos seres con pensamientos, con actitudes, con pasados diferentes, pero los hiciste una sola carne. Tú hoy los estás viendo no como dos, sino como uno, para que fueran complemento en la tierra, para que no estuvieran solos.
Hoy el que decide ser obediente a tu voz, a tu palabra, a tu mandamiento. Hoy la unción del Santo está pudriendo todo yugo que había mantenido separados tu corazón. Hoy es el tiempo de volverte a Dios en cada área de tu vida, porque hay áreas en tu vida que aún no le habías entregado a Dios, y en el área donde estás teniendo conflicto, donde estás teniendo el problema. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy Dios te está levantando en el nombre de Jesús. Toda herida de tu corazón, todo recuerdo de tu pasado, hoy ponlo aquí delante del altar del Señor. Hoy es el tiempo de entregar tu orgullo. Hoy es el tiempo de entregar tu dolor y ponerlo aquí delante del altar. Porque Dios te está dando un nuevo comienzo, un nuevo caminar en Él, un resurgir del amor. El amor no se ha terminado. Y te voy a decir, el amor nunca dejará de ser. Todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. Hoy en el nombre de Jesús, todo yugo es quitado de sus vidas. Hoy el amor de Dios, el fuego del amor de Dios es nuevamente encendido con fuerza en tu corazón. Padre, yo te pido, mi Dios bendito, mira a este pueblo, a estos matrimonios que han venido, Señor, a este lugar, porque tú no quieres que se conformen al mundo, sino que quieres que vivan en la plenitud del gozo que tú les has dado, que terminen sus carreras con gozo, tomados de la mano y viéndote a ti. Oh bendito Dios, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Oh Santo Dios, hoy vengo, Señor, extendiendo tu bendición sobre estos matrimonios. Que el que quiera más de Dios reciba más. Que el que quiera más de Dios en su matrimonio